Oye, habrá que hablar de lo de Joan García por el FC Barcelona, porque vaya la que se ha liado con la incorporación del portero del Español al equipo azulgrana. Lo primero, el fichaje propiamente dicho. Fichajón del FC Barcelona. Quiero decir, desde el punto de vista deportivo, el movimiento que ha hecho el equipo de Hansi Flick es extraordinario porque incorpora a un portero joven, porque tiene tan solo 24 años, un portero que ha sido escogido por la mayoría de periodistas, analistas y aficionados de la liga como el mejor portero la temporada pasada en la liga EA Sports. Además firmó la mejor parada de la temporada en el mes de febrero, en el mes de marzo, portero con más paradas del campeonato y uno de los cancerberos que más había llamado la atención en el panorama continental, tanto en España como fuera de España, porque hay que recordar que ya la temporada pasada el Arsenal estuvo muy cerca de fichar a Joan García para el equipo Gunner. Solo el empeño de la entidad blanquiazul de que el equipo londinense pagase íntegramente la cláusula de rescisión evitó que Joan García hiciese el verano pasado las maletas dirección Londres. Desde un punto de vista deportivo, además teniendo en cuenta cuál es el estado de la portería del FC Barcelona, el fichaje de Joan García es absolutamente comprensible. Estamos hablando de un portero top, estamos hablando de un portero con un futuro extraordinario, con un presente ya excelente, pero con un porvenir todo parece indicar que muchísimo mejor, y estamos hablando de un club gigante que necesita reforzar ese puesto porque, luego hablaremos, tiene problemas ahí, si no a corto plazo, sí a medio largo plazo. Por lo tanto, desde este punto de vista, el fichaje de Joan García por el Barça es totalmente comprensible. Pero claro, aquí entramos en otro terreno y es el terreno sentimental. Quiero decir que empatizo por completo con los hinchas del Real Club Deportivo Español, que están cabreadísimos, enfadadísimos porque uno de los emblemas de la cantera perica, uno de los emblemas del equipo blanquiazul, no solo ha decidido marcharse, sino que se ha marchado al gran rival, al máximo rival, que es el FC Barcelona. Desde este punto de vista es totalmente comprensible el cabreo de los aficionados del Real Club Deportivo Español, que esperaban, viendo pues lo que ha dicho Joan a lo largo de los últimos años, viendo la actitud del propio Joan esta misma temporada con el equipo blanquiazul, que bueno, se marchase porque todo el mundo había asumido que Joan se iba a marchar, que se iba a marchar del Español, además dejando una cantidad de dinero muy interesante en las arcas del equipo blanquiazul, que le va a servir para remodelar la plantilla y poder afrontar la temporada que viene con garantías y no sufrir tanto como lo ha hecho este año. Pero una vez asumida la marcha de uno de los estandartes del equipo periquito, lo que prácticamente nadie esperaba es que el cambio fuese hacia el FC Barcelona, y eso ha generado pues un descontento y un cabreo morrocotudo en la afición del equipo blanquiazul. Insisto que es totalmente comprensible que el aficionado del Español esté cabreado con Joan García y se sienta traicionado, o llamadlo como queráis. Es, insisto, totalmente comprensible. Pero más allá de eso, más allá de esta lectura desde el punto de vista del corazón, del sentimiento, del aficionado, que está muy bien y que es, insisto, totalmente comprensible, luego está la otra parte, y es la lectura del futbolista y la lectura desde el punto de vista de lo que es el fútbol a día de hoy. Y eso no podemos perderlo de vista cuando hablamos del asunto Joan García. Está claro que en el fútbol los sentimientos son trascendentales, son importantísimos. Las aficiones son trascendentales para que este deporte y este negocio continúe funcionando. Pero más allá de los sentimientos, hay que hacer también la lectura del propio futbolista, de la decisión desde un punto de vista puramente profesional del jugador. Está claro que Joan García siente lo que siente, está claro que Joan García se ha formado donde se ha formado, y está claro que el movimiento para el propio Joan, estoy convencido de que no ha sido sencillo, pero hay que hacer la lectura desde un punto de vista puramente profesional para el jugador, que no solo tenía la oferta del Barça, tenía más ofertas para cambiar de aires, pero claro, poneos en su lugar. Viene un club que te va a permitir: 1. Dar un salto desde un punto de vista profesional, porque los objetivos del FC Barcelona son más ambiciosos que los objetivos del Real Club Deportivo Español. 2. Te va a pagar mucho más de lo que te paga el Español. Y 3. Te permite dar ese salto hacia adelante desde un punto de vista profesional, sin cambiar de ciudad, sin cambiar de entorno, sin alejarte de tu familia, sin alejarte de tus amigos, sin alejarte, en definitiva, de tu vida. Está claro que tenía otras opciones, que sonaba el Newcastle, que sonaba el Arsenal, que sonaban muchos equipos, sobre todo de la Premier League, pero entre continuar tu vida prácticamente sin cambios, hacer un cambio radical de vida y abandonar Barcelona para, por ejemplo, irte a Newcastle,
¿Alguno de vosotros ha estado en Newcastle alguna vez? Ahí en el norte de Inglaterra, lugar gris, oscuro, llueve 320 días al año. Pues al final, desde un punto de vista puramente profesional, es totalmente comprensible que Joan García haya decidido fichar por el Barça, aunque desde un punto de vista sentimental para él haya supuesto pues un trago amargo, porque sabe lo que le espera en los próximos tiempos y a partir de ahora siempre que visite la que ha sido su casa, que es Cornellà el Prat, va a ser pues el futbolista más odiado por parte de la afición perica. Pero os lo decía antes, esto es fútbol profesional, esto es fútbol del primerísimo primer nivel y esto pasa cada temporada con un montón de jugadores. Aquí en España no es tan habitual ver que un futbolista se marche al gran rival ciudadano en un traspaso. Es algo más común, por ejemplo, en Italia, donde los jugadores cambian del Inter al Milan, del Milan al Inter, del Milan a la Juve, etcétera, etcétera, sin demasiadas dificultades. Aquí en España no es tan habitual, pero es algo que puede ocurrir. Es algo que puede ocurrir y es algo que ha hecho Joan García. También nos pasa cada verano. El típico futbolista que, teniendo todavía muchos años de carrera por delante, decide marcharse a la Liga de Arabia Saudí o a la Liga de Qatar, donde va a ganar 10 o 20 veces más de lo que gana en su club. Pues probablemente desde un punto de vista puramente deportivo es una pena, pero hay que pensar que los jugadores son profesionales de este negocio y que lo que necesitan es ganar todo el dinero posible en el menor espacio de tiempo posible. Y en ocasiones tienen que tomar decisiones que no tienen demasiado sentido desde un punto de vista sentimental y desde un punto de vista deportivo, pero que les va a servir en el futuro. Es, en definitiva, el fútbol moderno. Ese fútbol que nos ha traído tantas cosas buenas, pero que también nos deja algunas cosas que no son tan buenas, como la marcha de jugadores a ligas poco competitivas, pero pagan muy bien, o el cambio de club por parte de un jugador que deja el club de su vida para fichar por su máximo rival. Entiendo el escozor de los hinchas del Español, perfectamente, es totalmente comprensible, pero entiendo a Joan García como profesional del fútbol, lo entiendo también perfectamente. Creo que las dos cosas son comprensibles y a la vez absolutamente compatibles. Y por último, el fichaje de Joan García tiene otra derivada más allá del cabreo de los hinchas del Español, más allá de que se entiende el movimiento que ha hecho el portero catalán, y es la gestión de la portería a partir de ahora por parte de Hansi Flick. ¿Qué va a hacer Hansi Flick con Joan García? Una propuesta de renovación encima de la mesa de Wojtek Szczęsny y Ter Stegen con contrato. Aquí hay dos caminos. El camino que está señalando la mayoría de gente. Ter Stegen ha demostrado a lo largo de su carrera que la convivencia con un portero que le pueda hacer sombra, pues no la lleva demasiado bien. Para muestra, pues las continuas entrevistas y declaraciones que ha hecho esta misma temporada, una vez se recuperó de la rotura del tendón rotuliano de su rodilla. Pero luego hay otra lectura, y es la lectura puramente deportiva. Como aficionado de un equipo, ¿qué prefieres? ¿Tener en una demarcación a los dos mejores porteros o quizá quedarte con el mejor y otro que no es tan bueno para evitar que pueda haber alguna complicación en la caseta? A mí, si me lo preguntan, aunque entiendo que para Hansi Flick es mucho más sencillo gestionar una portería con Joan García y Szczęsny, que es un portero que estaba retirado y que finalmente acabó enganchándose al Fútbol Club Barcelona y firmando una muy buena temporada, digo que aunque desde el punto de vista de la gestión para Hansi Flick probablemente va a ser mucho más sencillo tener a Szczęsny y a Joan García, siempre hay que pensar en posibles eventualidades o en posibles desgracias, toquemos madera y que no pase nada, que puedan ocurrir a lo largo de una temporada. Y haciendo esa previsión, mi apuesta sería por Ter Stegen y Joan García. Cuanto más talento, cuanta más calidad tengas en la portería o en cualquier demarcación del campo, muchísimo mejor. Por lo tanto, vamos a ver qué hace el Barça a partir de ahora, cómo gestiona esto. Lo cierto es que Joan García va a jugar en el Barça las próximas temporadas. Se lleva el equipo de Hansi Flick a uno de los porteros con más presente y con más futuro de todo el mundo. De hecho, lo que ha conseguido el Barça es sacarle brillo a una de las demarcaciones más flojas que tenía en una temporada en la que ganó Liga, Copa y Supercopa. Suscribíos al canal, dejadme un comentario, decidme qué es lo que pensáis sobre el fichaje de Joan García por el Barça, etcétera, etcétera, etcétera. Os leo y os contesto a todos.